Muy buenas tardes o mañana tengan cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un personaje bastante peculiar, y especialmente sobre una de sus obras. Estamos hablando del prefacio a las baladas líricas de William Wordsworth. Para empezar, conoceremos un poco sobre quién es este autor. William Wordsworth fue un poeta inglés que pasó su infancia y su juventud en un estrecho contacto con la naturaleza, circunstancia que ejercería una profunda y duradera influencia en su personalidad. Sus primeros libros de poemas, Un paseo por la tarde y Apuntes descriptivos, fueron publicados en 1793, pero estos apenas le dieron fama y ningún dinero. El poeta y su hermana, Dorothy Wordsworth, a la que siempre estuvo muy unido, se trasladaron a Alresford, donde trabó una amistad con el poeta Samuel Taylor Coleridge. Fruto de esta relación es el libro de poemas Baladas líricas, publicado en 1798, que escribió en colaboración con el poeta mencionado anteriormente. Fue innovadora en su estilo, en vocabulario y temática. La obra es considerada como el manifiesto del romanticismo inglés. Para apoyar su teoría en la poesía, Wordsworth escribió un prefacio para la segunda edición, esto en el año de 1800, en el que insistía en la superioridad de la emoción frente al intelecto como fuente de inspiración poética. Después de conocer un poco sobre quién fue William Wordsworth, ahora entraremos de lleno al tema central que abordaremos en este momento, que es el prefacio de la balada lírica. William Wordsworth describe su teoría de la poesía y sostiene que los recursos literarios, como la personificación, dificultan a los escritores la comunicación efectiva. Wordsworth describe sus principios para la composición de baladas líricas. Afirma que la poesía debe preocuparse principalmente por la naturaleza y la experiencia humana. La inspiración de Wordsworth para escribir baladas líricas es que se enfaticen en el estatus de profundidades de la emoción humana. Wordsworth sostiene que la buena poesía no tiene que ser en demasiada complicada y ornamental para capturar la imaginación de los lectores. Para continuar con la presentación, abordaremos puntos esenciales en la estructura de este prefacio. Hablaremos de naturaleza y civilización, espontaneidad y emociones. Al comienzo de su prefacio, William explica el propósito detrás de la colección de los poemas. Él dijo, fue un experimento para determinar si la poesía escrita en el lenguaje real de los hombres podría tener éxito. Se sorprendió, señala, cuando descubrió que a más lectores les gustaban los poemas. Entonces, a los que no les gustaban era la minoría, ya que son significativamente diferentes a cualquier otra poesía que circulaba en ese momento. Antes de la publicación de baladas líricas, Wordsworth y sus amigos creían que si el proyecto era un éxito, podía establecerse como un nuevo género en la poesía. Habiendo explicado así el propósito general de las baladas líricas, expresa su temor de que, al escribir un prefacio, influyera indebidamente en los lectores que les gustaran otros poemas. William admite fácilmente que la poesía de esta colección podría no ser vista como poesía en lo absoluto, porque es muy diferente de lo que los lectores esperan de la poesía. La escritura de Wordsworth difiere de la de sus contemporáneos, debido a su lenguaje y temas comparativamente simple. Los temas sobre los que eligieron escribir en esta colección generalmente se refieren a la vida baja y rústica. Intentaron escribir sobre estos temas en el lenguaje que realmente utilizaban los hombres, aunque con cierto colorido de la imaginación y un enlace a las leyes primarias de nuestra naturaleza para hacerlas interesantes. Ellos eligieron usar el lenguaje del hombre común porque tenía una simplicidad y permitía una mayor precisión en la transmisión de emociones. Su lenguaje era simple y sin elaborar, y por lo tanto era un lenguaje muchísimo más filosófico.
Muchos de los contemporáneos de William, en su dicción excesivamente complicada, recursos literarios y temas, se separan de las simpatías de los hombres, lo que según Wordsworth hace que su poesía sea inferior. Wordsworth sostiene que sus poemas, a diferencia de otros de la época, contienen un propósito. Aquí declara de manera famosa que toda buena poesía es el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos y que los únicos poemas valiosos son aquellos que son el producto de una cuidadosa contemplación. También afirma que su propósito es ilusionar la manera en que nuestros sentimientos e ideas se asocian en un estado de excitación, es decir, iluminar las reacciones de la mente que son causadas por la naturaleza y los eventos de la vida. Los poemas de sus contemporáneos, afirman, están escritos de manera que proporcionen una gratificación instantánea. Wordsworth espera que este movimiento literario neoclasismo y sus males sean pronto derrocados. Como último punto, ya casi para ir terminando, hablaremos sobre la poética y el lenguaje y la percepción que tenía William en cuanto a la teoría asociacionista. Si bien Wordsworth no presenta una defensa poética completa en la que defina su estética, es cierto que en el prefacio sí discute sus ideas sobre lo que es el poeta, lo que es la poesía en sí, pero lo más importante, para las baladas líricas, el lenguaje de la poesía. Wordsworth primero implica que un poeta es aquel que ordena el lenguaje expresando sus ideas en forma métrica. Este lenguaje que él organiza está en un estado de sensación vivida. En otras palabras, es una reacción emocional a ideas o expresiones emocionales de sentimientos. El poeta es aquel que racionalmente imparte la sensación vivida o el emocionalismo, la forma métrica de los lectores. En palabras de Wordsworth, el poeta discierne estados emocionales vividos en las personas que lo rodean y capturan esos estados emocionales en la métrica poética y la rima, o sea, en un arreglo métrico, para poder impartir esta visión al lector. Wordsworth también tiene algo que decir sobre lo que no es un poeta. Este falso poeta sustituye el sentimiento en un lenguaje filosófico por hábitos de expresión arbitrarios y caprichosos que honran falsamente su habilidad poética. En otras palabras, nuevamente, estos antipoetas dan la espalda al lenguaje real de las expresiones cotidianas de la emoción e inventan sus propias creaciones de carente claridad. Ahí entra la teoría asociacionista. Con respecto a la poesía, Wordsworth implica que es una parte de cuestión de costumbre. El lector luchará con sentimientos de extrañeza y torpeza, y por eso buscará la poesía a su alrededor, y se verá inducido a preguntarse, ¿por qué este tipo de cortesía se le puede permitir a estas baladas líricas asumir ese título? Sin embargo, lo más importante es que la poesía es el desbordamiento de la emoción, de ese sentimiento que ha sido templado por un pensamiento serio, largo y profundo, y que por lo tanto describe objetos y sentimientos que se relacionan con temas importantes, temas de discusión. El lenguaje poético, según Wordsworth, y esta es una de las ideas principales del prefacio, es que el lenguaje de la gente común son expresiones cotidianas y se expresan sentimientos en esas expresiones, en una vida rural idealizada. Wordsworth dice que este lenguaje es más enfático, teniendo mayor simplicidad, siendo contemplado con más precisión e incorporado con las formas hermosas y permanentes de la naturaleza. En otras palabras, el lenguaje vulgar, bajo, rústico, es más intuitivo, perspicaz, genuino, sincero y más elegante que el lenguaje artificial de los demás poetas, o como él los llamaba, antipoetas.
Es importante destacar que Wordsworth admite que este lenguaje debe, número 1, filtrarse a través de la mente del poeta y 2, limpiarse, purificarse de lo que es vulgar, grosero, incorrecto u ofensivo antes de que sea una idea brillante y de calidad. Así muchos críticos, incluido Coleridge, han encontrado una gran contradicción y la falacia en la posición de Wordsworth sobre el lenguaje poético, común y bajo. Pero bueno, esa es otra historia. Muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día.